Vuelve al fin la tercera federación. Es momento de ir preparando el cuerpo para esa previa, para este domingo, para el partido que enfrentará el Ciudad de Lucena con el Sevilla C. Y para conocer la actualidad del Ciudad de Lucena, contamos con uno de los efectivos más asiduos, además en el 11 titular de Antonio Jesús Cobos, como es Manu Molina. Manu, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos después de este parón que ha habido por el tema de la selección andaluza? Bien, con muchas ganas sobre todo porque hemos tenido varios días de desconexión y nada, la vuelta al trabajo ha sido buena y esperemos que siga así, que el domingo podamos hacer un buen partido. ¿Tú cómo crees que ha venido el parón? Porque hablábamos con el míster, entiende que quizás podía enfriar un poco las buenas sensaciones de un equipo que ha ido de menos a más, en tanto que los últimos partidos, pues, empatar en casa del Pozo Blanco, empatar con la Balona y que sepa poco, ganar contra el Onubense en un partido en el que se mereció mucho y al final llegando a goles al final, ¿no? Era un muy buen momento. Sí, creo que el equipo está atravesando una racha bastante positiva, en la que hemos sacado bastante buenos resultados, incluso no hemos merecido algo más. No se nos ha dado así, pero al final la liga se programó así y si tiene que haber ese descanso, pues nada, a mentalizarnos de que la vuelta al trabajo tiene que ser mejor de lo que estábamos para que podamos seguir en esta racha. Al menos sí que habrá servido no solo para desconectar, como tú decías, sino también para descargar piernas, porque los últimos partidos han sido prácticamente una guerra semana tras semana. Sí, sobre todo los últimos dos, tres partidos han sido bastante duros a nivel físico, pero como dices, no ha venido bien este descansito para ahora recargar esas pilas y esas piernas que el domingo nos hagan estar al 100%. ¿Cómo valora este primer tercio de campaña del equipo? Donde al final, bueno, pues se empieza sobre todo un poco más flojo fuera de casa, con algunos errores de concentración que prácticamente, sobre todo en el aspecto defensivo, pues se han solventado, ¿no? Como bien dices, creo que a principio de temporada nos costó fuera de casa y poco a poco fuimos trabajando en ello, encajar pocos goles y ahora mismo de ser en los primeros partidos un equipo que encajaba mucho, nos hemos vuelto un equipo sólido y con garra que es muy complicado que nos metan goles. Creo que ahí está la base para lograr objetivos y para que el equipo saque buenos resultados y siempre que se siga trabajando así va a ir bien la cosa. Además, imagino que también, bueno, las primeras semanas, un periodo de adaptación de una plantilla que tiene que rehacerse en verano. Al final, pues alta, baja, lo que ocurre cada año en este tipo de categorías, ¿no? Sí, y sobre todo aquí en el Ciudad de Lucena somos un equipo que juega muy bien al fútbol, que es muy buen escaparate para otros clubes. Y este año, por ejemplo, se nos fueron gente que fue muy importante el año anterior. Prácticamente todos los años pasa que el Lucena pues se queda con 9 10 jugadores y es prácticamente media plantilla nueva. Lo que hace muy bien al club es que los jugadores que vienen para aportar lo mismo que aportaban los del año anterior. Eh, También creo que el míster inculca una idea desde el principio que hace que los jugadores nos sintamos cómodos y el equipo siga teniendo el mismo modelo de juego y las mismas ganas que el año anterior. Y creo que se está viendo reflejado en este, que al principio a lo mejor podía parecer que era una plantilla con menos nivel, con menos tal, pero estamos demostrando y la gente se está dando cuenta de que el equipo está igual o mejor que el año pasado. Como tal y como estés carburando, no se echa de menos prácticamente ningún nombre. No, es que no hay que echar de menos a nadie. Somos los que somos y estamos los que estamos. Eh, Cada uno tiene sus características, cada uno tiene su estilo de juego y va a hacer lo mejor posible para que el equipo sume. ¿Qué mérito tiene también? Entiendo que a pesar de que se rehaga año tras año la plantilla, pues al final el Ciudad de Lucena esté siempre peleando en la zona alta de la clasificación. Es verdad que, bueno, pues estamos cansados de decirlo, que el ascenso no ha llegado aún. Digo aún porque seguro que va a llegar si se siguen haciendo las cosas así de bien, pero que todos los años se llegue a estar ahí sin ningún tipo de duda, eso habla de que, bueno, pues temporada tras temporada hay un buen trabajo ahí, ¿no? Pienso que si hubiese un premio a la regularidad lo ganaba el Lucena de calle. Y es verdad que siempre pues nos está costando dar ese paso a la siguiente categoría, pero las cosas se están haciendo bien, se llevan muchos años trabajando bien y tarde o temprano ese premio va a caer aquí en Lucena. En tu caso es el tercer año que estás ya en Lucena. ¿Cómo te encuentras? Imagino que ya totalmente adaptado, prácticamente como un lucentino más, ¿no? Sí, yo
Desde el primer día que llegué aquí, la verdad que me sentí muy cómodo, muy querido por la afición, el club, vamos, dentro del club hay gente que es súper cercana, que te hace la vida aquí mucho más amena, están para cualquier cosa, y creo que eso hace mucho de que la gente pues, se quiera quedar aquí. También tengo la suerte de que estoy cerca de casa, eh, en un club en el que estoy súper contento, como digo, me siento querido. Creo que también lo que transmito dentro del campo se transmite a la afición o a los compañeros y eso hace pues, que esté aquí súper a gusto. He leído en alguna entrevista tuya, hablas de este viaje a Lucena en el primer año tuyo en el Ciudad, prácticamente como un renacer, como una última oportunidad al fútbol, ¿no? Me gustaría que contara un poco porque la verdad es que me sorprendió, no tenía noticias. No Sí, tenía noticias y además, perdón, mano que te corte, viendo tu nivel sobre el terreno de juego, sorprende que hace 3 4 años te hubieras planteado dejar de jugar. pues la historia fue que yo salí del Huesca B y no encontré ningún equipo top, por así decirlo, o que yo creía que merecía algo más. Y bueno, pues acabé en Don Benito, donde las cosas no fueron nada bien. Además, tuve pubalgia, no pude recuperarme bien y al final acabé yéndome allí en noviembre. Llegué a casa, firmé allí en Armilla, en tercera división, y mientras trabajaba en Tecnocasa vendiendo pisos. Y llegó un momento en el que le dije a mis padres que ya el fútbol lo estaba tomando como un hobby, que lo importante para mí ya era el trabajo y tener una estabilidad. Y por situaciones de la vida, pues al final acabé de trabajar en Tecnocasa, en Armilla no me quisieron renovar y me salió la oportunidad de venir a Lucena y hablándolo con mis padres, pues fue así. Vamos a probar un último año, si va bien, bien, y si no, pues vuelta a casa y a trabajar de lo que haga falta. Y como suele Y, decirse, el resto de historia, ¿no? y fíjate cómo son las cosas que del sitio en el que menos me esperaba y menos conocía, ha sido en el que más feliz he sido y más sentido me he querido. Al final, bueno, tú jugaste en la segunda B. Nosotros tenemos aquí un cachondeo importante porque la echamos mucho de menos, la segunda B, ¿no? La reestructuración del fútbol que cambió todo esto. Te afectó a ti en un momento puntual, ¿no? Porque al final, si ya afectó a la primera, a la segunda división, el tema del parón en 2020 y eso, al resto de categorías pudo hacerle mucho daño, ¿no? Sí, yo recuerdo que en 2020 fue cuando se paró la liga, que estaba yo en Egea, si no recuerdo mal. Después de ese parón empezamos los chavales que éramos bueno, del Huesca a entrenar con el primer equipo, que acaban ascendiendo a primera, hacemos la pretemporada ahí y llega un momento en el que me voy cedido a Guijuelo. Con la mala suerte de que a los 3 días de llegar a Guijuelo, pues me rompí el quinto meta. Y estuve parado 3 meses y pico. Y en esa temporada creo que juego 10 11 partidos, cosas así. Ahí era mi pequeño trampolín o un escaparate para si hacía las cosas bien, pues el siguiente año en el Huesca podría tener la oportunidad. Claramente al tener pocos minutos, pocos partidos, no la tengo y decido ampliar un año de contrato con Huesca y firmo otro año, pero en Huesca B, en segunda red, donde tampoco van las cosas bien, no en lo personal ni nada, sino en el equipo, pues las cosas no fueron bien, acabamos Ujú. descendiendo y fue un cúmulo pues, de que ese año de Guijuelo me lesiono, el siguiente Huesca B el equipo desciende, voy a Guijuelo y también descendemos, perdón, voy a Don Benito y no me van las cosas bien. Y ya pues fue un cúmulo que yo decía, año tras año no me está yendo bien, no me está yendo bien, quiero dar un paso al lado, pero para que veas. Por suerte no fue así. Hablando de tu trayectoria, te formas en la cantera del Granada, ¿no? ¿Qué queda para ti? Porque al final imagino que formar parte de un club tan profesionalizado y, bueno, pues con tanto nombre, no solo a nivel andaluz, a nivel español, ¿no? Los últimos años ha sido un habitual de primera división. ¿Qué queda en ti de pasar por una cantera de esa envergadura? Pues yo empecé a los 5 años en el equipo de mi pueblo, que es el Imperio del Albolote, que desapareció, pero ahora lo han vuelto a refundar, creo que se dice, y el equipo pues ahora está de las últimas categorías va hacia arriba, y a los 10 años pues el entrenador del Granada vino a un partido o a mi casa, no recuerdo bien, y nada, pues firmé ahí en Granada y estuve desde los 10 a los 19.
fueron 9 años, pues una cantera donde no eres consciente de que estás ahí, hasta que ya a lo mejor cumple los 15, 16, que dices, coño, estoy aquí en un equipo que está ascendiendo a primera, desciende a primera. Y la verdad que fui súper feliz porque el último año también, gracias a Rafilla Morales, que fue el entrenador que había en el filial, me hizo debutar en segunda B. Y creo que pues yo soy del Granada hasta la médula, como se dice. Y me alegro de todo lo bueno que le pasa. Es verdad que siempre he tenido esa espinita de y si me hubiese quedado, ¿qué hubiese pasado? Pero al final son cosas del fútbol donde te dicen unas cosas que a lo mejor después no se hacen y me salió otra oportunidad que fue Marbella y decidí salir. Y hablando de filiales y de canteras andaluzas, toca el Sevilla C este domingo, ¿no? Cuéntame, ¿qué esperas de ese equipo? Porque al final, cuando hablamos de los filiales, siempre tenemos en cuenta la técnica de los jugadores, esa rapidez y sobre todo el hambre que tienen ellos, que normalmente suele ser gente con muy poca experiencia, muy joven y que saben que en cualquier momento pueden dar el salto, en este caso a Sevilla Atlético o incluso al Sevilla, que además está en un momento en que tampoco está tirando mucho de cartera de fichaje, entonces la cantera pues se tiene más en cuenta. Imagino que llegarán con un hambre voraz, como suele decirse. Sí, y además que ahora, por ejemplo, el Sevilla el otro día vi que contra el Betis tenía muchas bajas y ahora tiene más porque tiene expulsados, lesionados. Ellos tienen la suerte de poder tener un equipo por encima que si tienen esa pizca de suerte, pues pueden llegar al fútbol profesional en un momento. Y por lo que hemos visto, creo que es un equipo que juega muy bien al fútbol, como todos los filiales, son muy técnicos, pero también saben replegarse y salir a las contras súper rápido. Entonces tenemos que tener cuidado con esas vigilancias y tener el control del partido para que no ocurra eso. Y por último, Manu, extremo, atacante, pero si hay que ser lateral, aquí lo importante es estar en el 11, ¿no? Totalmente. Da igual la posición en la que juegue. Es verdad que yo soy extremo derecho, pero el año pasado, por ejemplo, por las circunstancias de lesiones, de expulsión y demás, creo que jugué en todas las posiciones menos de portero. Y no me pesa jugar de lateral, de media punta, de extremo, me da igual. Mientras que sea bueno para el equipo y el equipo siga sumando los 3 puntos, se juega donde haga falta. Pues Manu, mucha suerte y a ver si el domingo pues podemos volver a la actividad sumando 3 puntos. Muchas gracias y seguro que sí, que el equipo lo dará todo para sumar esos 3 puntos.